¿Alguna vez te has preguntado cómo un solo hombre pudo cambiar el destino de Europa para siempre? Hoy vamos a desentrañar la vida de una de las figuras más fascinantes y polémicas de la historia, Napoleón Bonaparte. Prepárate para un viaje desde sus humildes comienzos hasta su ascenso como emperador de los franceses y su dramática caída. Napoleón no nació en la opulencia de París, sino en la isla de Córcega, en 1769. Su nombre original era Napoleone di Buonaparte. Córcega apenas se había convertido en territorio francés un año antes de su nacimiento, por lo que su identidad inicial era más corsa que francesa. Provenía de una familia de la pequeña nobleza local, lo que le permitió acceder a una educación que sería clave para su futuro. Una beca para estudiar en una academia militar en Francia. Desde joven, Napoleón demostró ser un estudiante brillante y sumamente disciplinado, destacando en matemáticas y, por supuesto, en estrategia militar. Sin embargo, su acento corso y su origen modesto lo convirtieron en un blanco fácil para las burlas de sus compañeros, aristócratas franceses. Esta experiencia forjó en él un carácter fuerte, una ambición desmedida y un profundo deseo de demostrar su valía. Se graduó como subteniente de artillería, un arma que revolucionaría gracias a su genio táctico. El momento que cambió todo para Napoleón fue la Revolución Francesa. Mientras Francia se sumía en el caos, la revolución abrió un mundo de oportunidades para hombres talentosos y ambiciosos, sin importar su cuna. Napoleón vio su oportunidad. Su primer gran éxito llegó en 1793, en el asedio de Tolón. Con una estrategia audaz y brillante, logró expulsar a las tropas británicas y españolas, lo que le valió el ascenso a general de brigada con tan solo 24 años. Imagínate eso. De ser un joven oficial corso, de repente era un héroe de la República. Pero su ascenso no fue una línea recta. Tras la caída de Robespierre, Napoleón fue brevemente arrestado por sus conexiones con los jacobinos. Parecía que su carrera había terminado antes de empezar. Sin embargo, su destino volvió a dar un giro. En 1795, una revuelta realista amenazó al gobierno en París. Llamaron a Napoleón, quien, sin dudarlo, utilizó su famosa pizca de metralla para dispersar a la multitud. Salvó a la República y se convirtió en el hombre del momento. Con su nueva fama, se le confió el mando del ejército francés en Italia. Lo que hizo allí fue simplemente legendario. Con un ejército mal equipado y desmoralizado, logró una serie de victorias espectaculares contra los austriacos, mucho más numerosos. Sus tácticas, basadas en la velocidad, la sorpresa y la concentración de fuerzas en el punto débil del enemigo, se convirtieron en materia de estudio en las academias militares de todo el mundo. No solo ganó batallas, también negoció tratados de paz y reorganizó territorios, actuando más como un jefe de Estado que como un simple general. Tras Italia, Napoleón planeó una campaña aún más exótica: Egipto. ¿Su objetivo? Cortar las rutas comerciales británicas con la India. Militarmente, la campaña fue un fracaso relativo. La flota francesa fue destruida por el almirante Nelson en la batalla del Nilo. Sin embargo, Napoleón era un maestro de la propaganda. Regresó a Francia presentándose como un conquistador y un portador de la civilización. Además, esta expedición tuvo un impacto cultural inmenso, gracias al descubrimiento de la piedra de Rosetta, que permitiría descifrar los jeroglíficos egipcios. Mientras Napoleón estaba en Egipto, el gobierno en Francia, el directorio, era débil y corrupto. El país estaba al borde del colapso. Al regresar, Napoleón encontró el escenario perfecto. El 18 de Brumario de 1799, dio un golpe de Estado y se convirtió en primer cónsul de Francia. Aunque en teoría compartía el poder, en la práctica era el único gobernante. Su era había comenzado. Como primer cónsul, Napoleón demostró ser un estadista tan brillante como un general. Emprendió una serie de reformas que modernizaron Francia y sentaron las bases de su estructura actual. Creó el Banco de Francia, reorganizó el sistema educativo y, lo más importante, promulgó el Código Napoleónico. Este código civil,
que garantizaba la igualdad ante la ley, la libertad de culto y el derecho a la propiedad, fue tan influyente que se adoptó, en diversas formas, en gran parte de Europa y América Latina. Consolidó muchos de los logros de la Revolución, pero bajo un régimen autoritario. El poder de Napoleón crecía sin parar. En 1804, decidió que el título de cónsul no era suficiente. En una ceremonia fastuosa en la Catedral de Notre Dame, se autocoronó emperador de los franceses, tomando la corona de manos del Papa para ponérsela él mismo. Un acto simbólico que decía claramente: mi poder no viene de Dios ni de nadie más, viene de mí mismo. Como emperador, su ambición se volvió global. Soñaba con un imperio europeo unificado bajo el dominio francés. Esto lo llevó a una serie de conflictos conocidos como las Guerras Napoleónicas. Batallas como Austerlitz, en 1805, considerada su obra maestra táctica, Jena o Wagram, cimentaron su reputación de genio militar invencible. Sometió a Austria, Prusia y gran parte de Alemania e Italia, colocando a sus hermanos y mariscales en los tronos de Europa. Su único gran enemigo que se mantenía en pie era Gran Bretaña, protegida por su poderosa armada. Para doblegar a los británicos, Napoleón impuso el bloqueo continental, prohibiendo a toda Europa comerciar con ellos. Esta política, sin embargo, sería una de las causas de su caída. Para hacer cumplir el bloqueo, invadió Portugal a través de España en 1808. Lo que esperaba que fuera un paseo militar se convirtió en una pesadilla: la Guerra de la Independencia Española. La guerrilla española desgastó a sus ejércitos en una lucha brutal y prolongada, una úlcera que desangró al imperio. El principio del fin llegó en 1812. Obsesionado con forzar a Rusia a cumplir el bloqueo continental, Napoleón reunió el ejército más grande que Europa había visto jamás, la Grande Armée, con más de 600.000 hombres, e invadió Rusia. Fue un error catastrófico. Los rusos aplicaron la táctica de tierra quemada, retrocediendo y destruyendo todo a su paso. Napoleón llegó a un Moscú en llamas y abandonado, pero sin suministros y con el brutal invierno ruso acercándose. No tuvo más opción que ordenar la retirada. La retirada de Rusia es una de las páginas más trágicas de la historia militar. El frío, el hambre y los constantes ataques de los cosacos aniquilaron a la Grande Armée. Menos de 100.000 hombres lograron regresar. El mito de la invencibilidad de Napoleón se había hecho añicos. Aprovechando su debilidad, una coalición de naciones europeas, Rusia, Prusia, Austria, Suecia y Gran Bretaña, se lanzó contra él. A pesar de algunas victorias iniciales, la superioridad numérica del enemigo era abrumadora. En 1814, los aliados entraron en París. Napoleón fue forzado a abdicar y exiliado a la pequeña isla de Elba, en el Mediterráneo. Parecía el final definitivo. Pero Napoleón no era un hombre que se rindiera fácilmente. Menos de un año después, en 1815, escapó de Elba, desembarcó en Francia y marchó hacia París. Las tropas enviadas para detenerlo se unieron a él al grito de «¡Viva el emperador!». Recuperó el poder sin disparar un solo tiro. Este periodo se conoce como los 100 días. Las potencias europeas, aterrorizadas, declararon a Napoleón fuera de la ley y formaron una nueva coalición. El enfrentamiento final tuvo lugar el 18 de junio de 1815, cerca de un pequeño pueblo en Bélgica, Waterloo. En una batalla épica y sangrienta, las fuerzas de Napoleón fueron derrotadas por el ejército anglo-holandés del duque de Wellington y el ejército prusiano de Blücher. Esta vez no hubo segundas oportunidades. Napoleón fue exiliado a Santa Helena, una remota y desolada isla en medio del Atlántico Sur, bajo estricta vigilancia británica. Allí pasó los últimos 6 años de su vida, dictando sus memorias y construyendo su propia leyenda, la de un mártir revolucionario, traicionado por las monarquías reaccionarias. Murió en 1821, a los 51 años. El legado de Napoleón es inmenso y contradictorio.
Para algunos, fue un tirano megalómano que sumió a Europa en una guerra constante. Para otros, fue un visionario que modernizó Francia, extendió los ideales de la revolución y sentó las bases de la Europa moderna. Lo que es innegable es que fue una fuerza de la naturaleza, un hombre que, surgido de la nada, redibujó el mapa de un continente y dejó una huella imborrable en la historia. Su vida nos demuestra que, a veces, la voluntad y el genio de un solo individuo pueden, para bien o para mal, cambiar el mundo. ¿Qué piensas tú? ¿Héroe o tirano? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este viaje por la historia, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.